judíos congregados a un lado del monte de los olivos. Son judíos rabínicos que no creen que Jesús es el Mesías. Hay judíos queraritas que no están de acuerdo con los rabínicos, pero que tampoco creen que Jesús es el Mesías. Hay judíos mesiánicos que sí creen que Jesús es el Mesías. Estamos todos juntos por primera vez en el día celestial correcto. Estamos declarando un nuevo mes en el día correcto por primera vez en 2000 años. Justo aquí, en este momento, cuando se tomó esta foto. Luego saco una bolsa de cebada nativa de Israel que me costó un brazo y un shekel, y cada uno toma un puñado de semillas y lo esparce a un lado del monte de los olivos. En los siguientes 2 días, sembramos 8 campos de cebada en la tierra de Israel, que es suelo de la propiedad de los sacerdotes y levitas de la tierra de Israel. Es la primera cebada sembrada en suelo judío desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Esto es lo que se requería para que nosotros pudiéramos declarar el Aviv el año entrante. Tal y como dije hace 3 años, vamos a estar bajo el calendario de Dios para el comienzo del 7º milenio. No podía pasar hasta que sembráramos campos de cebada en la tierra de Israel. Y aquí estamos. Yo estoy tirando círculos de ovejas. Eso es Tecoa, donde Amós, el pastor de ovejas, profetizó del día del Señor. Y ese es el primero y principal campo de cebada que sembramos. Todo eso es parte de las excavaciones arqueológicas herodianas. En el fondo vemos que trajimos 2 vagonetas de estiércol de ovejas y cubrimos el campo con estiércol de ovejas que trajimos de la propiedad de Mirocán, el único sacerdote de ovejas que queda en Tecoa después de 3500 años. Aquí vemos ahora a Misaya y a Bruce Bill. Mesaya es mesiánico, Bruce Bill es judío rabínico. Ellos están sembrando la cebada en el primer día de Marche Shuan. Aquí vemos ahora una vista del área arqueológica que se llama Ciudad de David, abajo a un lado del Valle de Quirón. Y hemos sembrado un campo de cebada aquí también. Aquí tenemos 8 niños árabes cuyo trabajo es asegurarse que nadie moleste ese campo de cebada. Si hacen bien su trabajo, le traeremos un regalo de Estados Unidos. Y Dios dijo que sean por señales, por estaciones, por días y por años. Ahora, la palabra estaciones, una vez más, es moedín, que son las solemnidades del Señor. Ahora abran sus Biblias en Levítico capítulo 23. Ese capítulo debería ser uno de los favoritos de toda la Biblia. Levítico 23, verso 1. Empezamos a leer allí. Y el Señor habló a Moisés, y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles concerniente a la fiesta de los judíos que deben de ser proclamadas como convocaciones santas. Estas son solemnidades judías. ¿Todos ustedes van a dejar que yo esté aquí y lea una versión de la Biblia de la nueva era y no van a protestar? Habla a los hijos de Israel y diles en relación con las fiestas de Yahweh. Ahora sí podemos pronunciarlo correctamente, ¿verdad? No solo las fiestas del Señor, sino las fiestas de Yahweh, que ustedes deben proclamar que son convocaciones santas. De modo que si el Creador dice que son convocaciones santas, entonces, ¿cómo debemos llamarlas? Convocaciones santas. Oh, eso se oyó muy débil. Tratemos de decirlo de nuevo. El Creador dijo que las llamáramos, ¿qué? Convocaciones santas. La palabra convocaciones en hebreo que dice mikra, que quiere decir ensayos. Cuando Dios creó a Adán, sabía que había creado un ser que le gustan las fiestas. Y dijo, así es como vamos a festejar de ahora en adelante. 3 veces al año quiero que vengan a Jerusalén. Todo lo que coman, todo lo que hagan, las oraciones que digan y todo lo que suceda en estas prácticas va a ser un ensayo de lo que el Mesías tiene que cumplir. Pero nunca dijo ni una palabra de que el Mesías tenía que cumplir estas cosas en ese tiempo. ¿Por qué? Porque si Satanás hubiera sabido cuál era el plan de Dios, nunca habría crucificado al Señor de la gloria. El Mesías vino la primera vez no para ser recibido como el Mesías y vivir feliz para siempre. Eso es completamente fabricado. La primera vez que vino lo hizo como un siervo que pagaría el sacrificio de expiación por los pecados de la humanidad derramando su sangre. Aún unos días antes de su crucifixión le preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y dijeron, algunos dicen que eres Jeremías o Elías o uno de los profetas. Y dijo, pero ¿quién dices que soy yo? Pero dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y él le dijo, bendito seas Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Pero dijo, no se lo digas a nadie.
porque yo tengo que ser entregado, crucificado, y el tercer día resucitaré de los muertos. Todo se trataba de una misión encubierta. Y después que resucitó de la muerte, sí se podía decir que tenía que cumplir cada una de esas prácticas, cada una de estas fiestas hasta el más mínimo detalle del día, momento y hora. Y luego el libro de Apocalipsis empieza. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a él para revelar a sus siervos las cosas que tienen que suceder pronto. La palabra deben en el mismo término legal que tiene que ver con el cumplimiento de todas estas cosas, las fiestas del Señor que caen en el otoño en cada detalle. Entonces estas fiestas nos muestran el cuadro de las que el Mesías tiene que lograr. Esas son mis fiestas, esos son sus prácticas. Ahora quiero llevarlos al muro de la ciudad de Jerusalén. Ese es un mapa actual de Jerusalén. El muro en rojo aquí rodea todo y por supuesto da hacia el norte y vemos que está el valle alrededor de Jerusalén. Primero tenemos el valle de Quirón que rodea toda la ciudad y luego el valle de Ginón. En el medio se encuentra el valle de Tiropea o el valle del fabricante de queso que forma al lado derecho del monte de los olivos. En el centro está el monte Moriah y después el monte de Sión. El pico más alto del monte Moriah está el monte del templo. El pico más alto del monte Moriah está al norte del muro de Jerusalén aún hasta el día de hoy. Hay una donada aquí y luego el pico más alto del monte Moriah. Conforme observamos, vemos que los valles forman una letra Shin, que es la primera letra de la palabra Shaddai o Dios Todopoderoso. Eso es lo que está en la Mezuzá y se nota cuando uno entra a los lugares judíos porque la Mezuzá tiene los mandamientos escritos. Esa es la marca de Dios en la tierra. Ahora yo quiero que se paren conmigo en el valle de Tiropea mirando hacia el lado del monte Moriah. Aquí está viendo el monte Moriah. Ese es el monte en el cual Abraham fue instruido por Dios que llevara a su hijo y se ofreciera en sacrificio. Conforme se acercaba al monte desde el sur, entonces llegaron hasta esta cima, aquí y aquí es donde Abraham dejó a sus sirvientes. El padre Abraham dejó a sus siervos allí y dijo, esperen aquí, mi hijo y yo vamos a sacrificar y regresaremos. Entonces tomó la leña del sacrificio que los siervos cargaban y la puso sobre los hombros de su hijo Isaac, diciéndole, hijo, sígueme. Isaac paró y dijo, papá, tenemos la leña para el sacrificio. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y con la leña del sacrificio sobre los hombros del hijo, dijo, ¿dónde está el cordero? Abraham respondió, Dios mismo proveerá el cordero. Y dijo, sígueme. Subieron hacia la cima del monte Moriah, y ahí Abraham construyó un altar de piedra y puso sobre el altar de la leña del sacrificio. Luego ató su hijo y lo aseguró sobre la leña. Tomó el cuchillo para cortarle el cuello, y el ángel del Señor apareció y dijo, Dios sabe que no le negaría la vida de tu único hijo. Proveyó un carnero que está enredado entre las ramas arriba en la cima, y ese carnero atrapado entre las ramas fue el sustituto en ese momento particular. Entonces vemos que desde el sur Abraham trajo a sus siervos y ellos se quedaron atrás en el pico más bajo que eventualmente se convirtió en el lugar donde se construyó el templo. Pero Abraham llevó a su hijo al pico más alto del monte Moriah. Esta geografía es de suma importancia porque muchos años después se construyó el muro para la ciudad de Jerusalén y la pared del lado norte de la ciudad hasta el día de hoy solo tiene 10 pies de altura. ¿Cómo se defiende un muro de 10 pies de alto? Se toma el resto de la montaña, que consiste en una excelente piedra para construir, con cincel se le da forma y se usa para construir. Entonces, con lo que se termina es con un muro de 60 pies de altura, porque incluye el lado del monte Moriah. Esa es la manera en que está hasta el día de hoy. Se usan todas las rocas y se va formando un muro con la base en ese lugar. Ahora se conocen como las minas de Salomón, porque estas rocas se usaron para construir el templo y, por supuesto, el muro para la ciudad de Jerusalén. Refiriéndose a esta puerta, de aquí Josefo dijo que en una ocasión había 2,000 judíos colgados en cruces a lo largo de este camino de piedra. No se crucificaban hombres sobre colinas lejanas, lo hacían justo al lado del camino, 2,000 hombres colgando en las de las cruces. Se había acabado la madera y los tenían encadenados y esperando hasta una semana hasta que hubiera una cruz disponible, porque se necesitaba hasta una semana entera a veces para que las víctimas fueran sacrificadas a Mitra y para que murieran en la cruz ahí afuera. Esto llegó a ser conocido como el lugar de la calavera. Aquí afuera, al norte de los muros de la ciudad de Jerusalén, todas las ejecuciones se hacían a un lado del camino de piedra donde se podía caminar y mirar los ojos de su hermano, de su papá, del vecino colgado allí en una cruz.